Buen día amigos de Perú 21, yo soy Patricia Quiste y esto es La Voz del 21. Hoy nos acompaña un ex congresista, ex ministro también de Comercio Exterior y Turismo y empresario, Martín Pérez. Con él queremos dialogar sobre diversos aspectos políticos y relacionados también a la coyuntura electoral. ¿Cómo está usted? Buen día. Muchas Buen gracias por día, aceptar nuestra Patricia. invitación. Muchas Gracias. gracias a ustedes por darme la oportunidad de compartir también la visión que tengo como ex congresista, ex ministro, como ah, empresario y sobre todo como ciudadano, que sigo estando dolido en el corazón por la situación que seguimos viviendo, en donde todos los días mueren 200 peruanos a causa de la pandemia. Una situación además que nos encuentra, una situación pandémica que nos ha provocado una crisis sanitaria, una crisis económica y que además nos encuentra en medio de un proceso electoral. Un proceso electoral en el cual varios candidatos a la presidencia de la República se han pronunciado no solamente para dar a conocer sus propuestas, sino también hemos advertido para insistir en una suerte de eh, confrontación con el sector empresarial, si es que no lo podemos llamar ataques. Quisiéramos conocer cuál es su opinión respecto a estos reiterados pronunciamientos de distintos candidatos, Johnny Lescano, Verónica Mendoza, Rafael López Aliaga, respecto de la labor que cumple el empresariado. Yo quisiera empezar, Patricia, si me permites, haciendo una mención a lo que ha hecho el sector privado, no solo en esta pandemia, no solo en esta pandemia. El sector privado siempre ha ido a colaborar con la ciudadanía, con las familias, con la gente más vulnerable. Y quiero hacer memoria de la rapidez con que actuó el sector privado, por ejemplo, en el terremoto de Ica, la rapidez y la profundidad del apoyo del sector privado en el fenómeno del Niño del 86, del 96, del 2017, de las heladas, donde el sector privado siempre también ha estado presente tratando de ayudar a la gente de las zonas altoandinas. Y hoy día en la pandemia no es una excepción. O sea, se ha apoyado muchísimo. Creo que nunca antes en la historia del Perú el sector privado ha apoyado tanto. Y por eso me duele cuando veo que hay gente que quiere de alguna manera cuestionar esta ayuda del sector privado, o cuando nos quieren enfrentar a peruanos, a unos contra otros, cuando la vida de un peruano es la misma. No importa si soy formal o informal, si vivo en Miraflores o si vivo en Los Olivos, todos somos peruanos. Me duele que tengamos esta cifra tan grande, abultada, de gente que fallece todos los días. Entonces, quiero decirles que la ayuda del sector privado, la cantidad de plantas de oxígeno que ha donado el sector privado, ha ido a Piura, a Chiclayo, a Trujillo, a Tacna, a Arequipa, a Puno, a Cusco, a Huancayo, ha ido a hospitales del Estado, ha ido donde la gente lo necesita. Entonces me parece tremendamente injusto e inaceptable que algunos candidatos o algunos uh, agentes políticos quieran enfrentarnos entre peruanos diciendo que el sector privado va a privilegiar a sectores pudientes, cuando no hay nada más lejos de la realidad. ¿Dónde está yendo hoy día el oxígeno? ¿No va a los hospitales públicos? ¿Dónde han ido los respiradores que se han donado por cientos? Las ayudas a las UCIs. Va a la gente que más lo necesita. Cuando se apoyó en el caso del terremoto de Pisco, muy pocas empresas, excepto algunas empresas que se dedican al sector pesquero, estaban trabajando en Ica, pero todo el Perú se volcó a ayudar a la gente de Ica, ¿A a qué la gente. atribuye usted este tipo de comentarios, como lo señalábamos, de parte de algunos candidatos? ¿Cree usted que responden a un sesgo ideológico? Totalmente, es un tema ideológico, pero además en una situación como la actual es inaceptable que nos quieran enfrentar entre peruanos. Lo que tenemos que pedirle a los candidatos es que hagan propuestas. Yo lo que tengo que pedirle a los candidatos es que nos digan cómo vamos a hacer para que el Perú se reencuentre con la inversión, cómo vamos a hacer para que el Perú se reencuentre con la generación de empleo, cómo vamos a hacer para que el Perú saque a estos 30% de peruanos
que están regresando a la pobreza. Yo quiero ver en los candidatos, y todavía no lo veo, más corazón, más alma en sus planteamientos. Parece que a veces los muertos son números y no se acuerdan de las tragedias que hay detrás de las familias de estos peruanos que van muriendo. Entonces, yo sí quisiera más corazón, más alma en los planteamientos de los candidatos. O sea, a mí me duele que quieran decirnos, ustedes quieren hacer esto porque van a tener un rédito. Ningún rédito. Lo que queremos es que si tenemos la posibilidad de colaborar en algún espacio de esta pandemia, podamos hacerlo, colaborando, por supuesto, con el gobierno que esté, con este, con el siguiente, lo hemos hecho con todos los gobiernos, sin ninguna restricción, ni por la ideología de los gobiernos. Y sobre todo en circunstancias en que se encuentra el país y que necesita trabajar en un solo rumbo, ¿no? O sea, todos encaminados con un mismo objetivo que es fundamentalmente resolver este tema de la crisis sanitaria, pero también la reactivación económica, porque muchos peruanos se han quedado sin trabajo. Sin duda, Patricia, el tema de la salud es intrínsecamente una función del Estado. Y entonces lo que necesitamos es decirle al Estado, preocúpense más, nosotros estaremos para apoyarlos. Pero quiero darte un dato, el 95% de las prestaciones de salud que se producen en el Perú, el 95% son responsabilidad del Estado. Es decir, todo lo que se produce en las clínicas, que son evidentemente privadas, alcanza al 5% de las prestaciones de salud. Entonces, el sector privado lo que puede hacer es poner a disposición del gobierno sus capacidades. ¿Cuáles? Las logísticas, las tecnológicas. Por ejemplo, creo que en el tema de vacunación podemos apoyar. Hay cuestionamiento de Contraloría de por qué si el MINSA ahí puso un toldo y no llegaron las vacunas. Yo creo que podemos poner a disposición del MINSA, del gobierno, estadios, espacios amplios para las vacunas, los centros comerciales pueden apoyar, espacios tipo estacionamientos donde tendremos que acondicionarlos para que la gente pueda ir, pero también creo que tenemos que pensar en cómo vamos a administrar las vacunas, es decir, oye, cómo íbamos a llegar a los señores de edad avanzada, cómo les vamos a hacer el seguimiento si tuvieron o no tuvieron algún tipo de reacción, cuándo les toca la siguiente vacuna, en dónde se van a volver a vacunar dentro de 21 días. Creo que ahí hay un espacio enorme también para que el sector privado pueda apoyar. O sea, el tema tecnológico y el tema logístico son espacios muy grandes donde el sector privado también puede apoyar. No, incluso hay sectores como la Cámara Nacional de Turismo que han manifestado que ellos están dispuestos a comprar las vacunas precisamente para los trabajadores del rubro, ¿no? Que es uno de los que ha sido más golpeado, todos han sido golpeados, pero el sector turismo le está costando muchísimo salir adelante. Sin duda, sin duda. Yo lo que creo, Patricia, es que enhorabuena que el gobierno pueda acceder a comprar 40, 48 millones de vacunas. Enhorabuena. Yo creo que eso es lo que corresponde. Pero tenemos que anticiparnos a qué cosa va a suceder 4 o 5 meses más adelante, donde es muy probable que los laboratorios empiecen ya por competencia, porque hoy día hay 4, 6, 8, 10 laboratorios, pero en 4 o 5 meses ya habrá producción en mucho mayor escala de 30, 35, 40 laboratorios. Y entonces ahí a mí me encantaría, y lo que yo quisiera es que el Perú sea el primero en la cola para poder comprar cuando se abra esto a la competencia. Entonces, deberíamos pensar en cómo hacemos como país para que podamos estar, cuando se abra la competencia y se Para ya abra ir gestionando, la posibilidad, ¿no?, a vender a terceros, que ya no sean solamente los gobiernos, para ser los primeros en la fila y aprovechar todo este tiempo para prepararnos para ser los primeros en la fila. Quisiera aprovechar que estamos conversando sobre estos temas. Usted ha incidido en el tema de las propuestas electorales. Y sí, varios candidatos han presentado algunas propuestas, pero son algunas propuestas en tono declarativo que no nos dicen cómo llegar a la meta que se supone ellos nos están planteando. En el caso, por ejemplo, del ex congresista Lescano y candidato ahora a la presidencia por Acción Popular, él ha manifestado que no va a insistir en proyectos mineros tan importantes como Tía María y Las Bambas.
ha señalado que no, porque estos son demasiado conflictivos. Pero no es precisamente el rol del Estado buscar una solución a esos conflictos y dar paso a la inversión privada, que podría además redundar en la generación de empleo, que es lo que se necesita. Sin duda, yo creo que nosotros como votantes tenemos la responsabilidad ahora de averiguar cuáles son realmente los planteamientos que tienen estos candidatos que hoy día son tan diversos y, y ponernos la mano en el pecho y decir, este señor candidato o esta señora candidata, ¿de verdad va a cumplir lo que dice? ¿Es capaz de atraer inversión? Este señor candidato o señora candidata, ¿de verdad va a ser capaz de generar el empleo que nosotros tenemos, que necesitamos? ¿Es este candidato capaz de poder, de alguna manera, asegurarme que la situación de la pandemia la va a manejar eficientemente? Yo creo que los temas de los próximos meses y quizás años van a ser salud, inversión, empleo, lucha contra la corrupción, institucionalidad. Son 3, 4 temas que nosotros como ciudadanos tenemos que averiguar cuáles son las posiciones de los candidatos. Es decir, desgraciadamente, Patricia, tenemos un Estado con muchos déficits, con una capacidad de gestión muy baja, donde la rotación de los directores de diferentes ministerios es muy alta. Y entonces el Estado empieza a convertirse en una escuela de aprendizaje en administración pública. Y entonces no podemos ejecutar. Las autoridades de alto rango tienen la mejor intención, pero ¿qué pasa cuando se quiere llevar esa decisión a los niveles más bajos o los niveles medios? Es imposible poder, de alguna manera, implementar las cosas. Y entonces, ese es el reto. Hay que saber, hay que tratar de ver más allá de las propuestas de los candidatos, porque en el Perú, la inversión privada es 4 a 5 veces siempre más alta que la inversión pública. Y entonces la inversión pública no es suficiente para generar todos los empleos que nosotros necesitamos. Eso le Entonces, quería consultar, ¿qué tan importante, qué tanto efecto tiene en cuanto a generación de empleos, pero también a generación de tributos? Porque, por ejemplo, hoy en la mañana señalaba el economista Diego Macera sobre la cantidad de impuestos que generaría la actividad minera en nuestro país en los próximos 10 años, 350.000 millones de soles. sin duda que la actividad minera es importante en el país. Sin duda que tenemos que lograr un mejor entendimiento entre la actividad minera y sus comunidades, pero tampoco podemos negar de reconocer y dejar de ver que hay muchos intereses ideológicos ya metidos dentro de estos procesos de reclamos de las comunidades. No digo que sean todos, pero veamos lo que hemos tenido hace unos meses en Las Bambas, donde había gente interesada en poder, digamos, sacar un rédito económico de algunas situaciones. Yo respeto y creo que tenemos que lograr entendernos con las comunidades alrededor de las minas, pero también reconozcamos que hay digamos, hay una injerencia exterior a las propias comunidades para tratar de tener réditos económicos. La minería es fundamental en el Perú. El país es eminentemente minero desde la época de los incas. Entonces creo que la minería es una de las actividades fundamentales en el Perú, ¿no? Usted ha sido congresista, ha sido ministro, pero también ha sido presidente de la CONFIEP, la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas. Y Verónica Mendoza señalaba, por ejemplo, que el país necesita una nueva constitución. Es parte de esa propuesta de su plataforma electoral, pero señala que es el pueblo el que debe decidir si se lleva a cabo un referéndum para una nueva constitución y no la CONFIEP. Una alusión que nos parece es un poco gratuita, porque no hemos escuchado ningún pronunciamiento, por lo menos de la CONFIEP, respecto a ese tema. Yo no quisiera hablar por la CONFIEP porque hoy día tenemos una presidenta en la CONFIEP y creo que ella es la llamada a pronunciarse. Sin embargo, creo que toda obra humana es perfectible. La Constitución puede ser perfectible, pero tiene unos procedimientos para poder ser modificada. Yo creo que primero pasemos por las urnas, veamos quién gana y después veremos
cómo podemos hacer todo el marco normativo del Perú en general más eficaz para que podamos los peruanos tener los resultados que necesitemos. Yo recuerdo mucho al presidente Humala que hablaba de la tramitología. Hoy no se habla mucho de la tramitología, pero evidentemente los procesos burocráticos, administrativos en el Estado se han multiplicado enormemente. Y entonces hay muchas empresas o muchas iniciativas de inversión que no logran ver la luz o que se demoran muchísimo más de lo planeado. Y esos son puestos de trabajo que se dejan de tener y es gente que va cayendo en la pobreza y entonces las familias que habían salido de la pobreza empiezan a regresar en ella. Yo creo que esos son los planteamientos que deberían hacer los candidatos. Premisas como, por ejemplo, decir no más obras por iniciativa privada y que las concesiones serán por iniciativa pública. ¿Es esto viable? Bueno, como mencionábamos, en el Perú, la brecha de infraestructura es enorme. Se habla de miles, cientos de miles de millones de dólares. Y entonces la pregunta es, ¿tiene el Estado la capacidad de enfrentar estas obras que le van a dar bienestar al país? La respuesta es no. No hay forma de cerrar una brecha de infraestructura sanitaria, de comunicaciones, tecnológica, educativa. No tenemos la posibilidad de cerrarla con los recursos que tiene el Estado. Y menos, probablemente después de esta pandemia, que nos está costando mucho en términos económicos y que enhorabuena que hayamos podido ahorrar ese dinero para ponerlo a disposición de los ciudadanos. Pero definitivamente nos está costando como país. Entonces, creo que el reto es cómo nos reencontramos con la inversión, cómo nos reencontramos con la generación del empleo para sacar a la gente que ha caído definitivamente en la pobreza, ¿no? Sostener que hay que romper los oligopolios y porque actualmente dice el candidato, por ejemplo, López Aliaga, actualmente hay solo 4 bancos que están manejando todo. Este tipo de discurso, ¿cómo lo califica, cómo lo ve usted? ¿Cuál es el riesgo que se corre con ese tipo de discursos? A ver, yo creo que pueden haber sectores que hayan que hacer algunas modificaciones, ajustes, pero también hay que reconocer que hay sectores que por sus características, en América Latina, la concentración de algunos sectores se produce como consecuencia de lo reducido de los mercados. Entonces hay que entender el porqué de las cosas, ¿no? Yo creo que toda obra, como mencionaba, toda obra humana es perfectible. Hay reguladores en el Perú. El Perú es reconocido internacionalmente por la calidad de sus reguladores. O sea, no podemos decir que no hay regulación. El Perú está sobreregulado. Por ejemplo, el Banco Central de Reserva del Perú y su presidente son referentes en el mundo de lo bien que se ha llevado una política macroeconómica. Entonces, yo creo que tenemos muchas cosas de las cuales poder sentirnos orgullosos y, por supuesto, hagamos los cambios donde haya que hacerlos y tratemos de mejorar como país, pero siempre poniendo al ciudadano delante, no cayendo en este facilismo que hemos visto todos, que es el populismo. Pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, a mí me preocupa mucho que el país está cayendo en una situación de ataque a la empresa privada donde muy pocos los defienden. Se ha vuelto como que sexy atacar al sector privado, ¿no? Y pocas voces son las que salen a defenderlo. Hay que defender la generación de empleo, es lo que a mí me preocupa. Después de esta pandemia, ¿qué nos va a quedar? Sin duda tendremos gente ya vacunada, Dios quiera, muy pronto, pero después tendremos el reto de mejorar la economía. Hay que ir trabajando en ambos aspectos a la vez. Y nuevamente, yo creo que tenemos que pedirle a los candidatos que nos hablen de cómo van a traer la inversión, cómo van a convencer, y esto, Patricia, es bien importante. El empleo en el Perú se produce mucho en pequeñas empresas, o sea, en la micro y pequeña empresa. Y entonces, preocupémonos de ellos, porque cuando nosotros seamos capaces de retomar estos cientos de miles
cientos de miles, 700,000 restaurantes que pueden haber quebrado, ¿no? Cientos de miles de pequeñas empresas, los chicos que antes tenían sus cabinas de internet, la señora que vendía en su casa y que hoy día no lo puede hacer. Habremos generado miles de empleos y por qué no millones de empleos. No nos preocupemos de la generación de empleo solamente del gran empresario, del pequeño también, porque cuando hayamos resuelto los retos que enfrentan los pequeños empresarios para generar empleo, estaremos también resolviendo los problemas de la grande empresa que no necesita tanto apoyo para resolver sus temas. Sí, creo que hay que resolver el tema burocrático que afecta al pequeño, al mediano y al grande. En esta campaña electoral, ¿advierte usted un riesgo populista? ¿Corremos el riesgo de que el domingo 11 de abril vayamos por esa tendencia? Bueno, yo veo que ya tenemos esa tendencia hoy día, ¿no? O sea, hemos visto la cantidad de proyectos desde el Congreso. Creo que cuando a alguien le toque gobernar, tiene que ser muy consciente de los riesgos de gobernar para el cortito plazo y estar comprometiendo el largo plazo versus hacer las cosas que realmente van a hacer cambiar la situación del país. Yo creo que a veces es duro, incluso para las familias, ¿no? Las familias también toman decisiones de separarse, por ejemplo, los hijos para buscar un nuevo rumbo y los padres apoyarlos, ¿no? Quizás lo más fácil podría ser que se queden cerca y tenerlos cerca, pero estaríamos limitando el crecimiento de nuestros hijos. Estaríamos limitando la posibilidad de la familia de encontrar nuevos rumbos también. Entonces, yo creo que el populismo está hoy día presente en la política pública, en la política peruana, y me temo que va a continuar por algún tiempo más. Es, como digo, pan para hoy, hambre para mañana, porque las iniciativas, por ejemplo, que han afectado la posibilidad de un grupo de peruanos que son los formales, asalariados, parte de la clase media, de poder acceder a determinados, digamos, espacios o bolsones de efectivo que son de ellos y que los han ahorrado a lo largo de los años, les va a dar un beneficio, digamos, hoy día, sí. Enhorabuena que puedan enfrentar la pandemia de mejor manera, pero que sean conscientes que eso también está comprometiendo su bienestar futuro, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser muy conscientes con esas iniciativas. Señor Pérez, le agradecemos muchísimo por haber compartido estas opiniones con La Voz del 21. Muchísimas gracias por haber atendido nuestro llamado y con ustedes, amigos, será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Patricia. Permíteme simplemente. Por supuesto. Me duele en el corazón saber que todos los días seguimos perdiendo 200 peruanos. El sector privado y el sector público tienen que ir de la mano. El sector privado tiene capacidades que no tiene el sector público. La capacidad logística, la capacidad tecnológica, y debiéramos pedirle al sector público que vayamos de la mano, como lo hemos hecho en muchas oportunidades. Y creo finalmente que este 11 de abril vamos a dar un voto a alguien que nos va a gobernar 5 años. Que veamos que ese alguien nos asegure que nos reencontremos con la inversión, con la salud y con el trabajo para los próximos, digamos, 5 o 10 años más adelante. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por su participación en La Voz del 21 y con ustedes, amigos, será hasta una próxima oportunidad. Hoy estuvimos con Martín Pérez, ex ministro de Comercio Exterior y Turismo y ex congresista, pero sobre todo empresario. Cuídese mucho. Hasta luego. Gracias.